Que contaremos con el almuerzo que se llevará a cabo en el claustro una vez finalicemos esa primera jornada de la mañana. Y mañana también iniciaremos a las 8:30 en este mismo recinto, muy puntuales. Muy bien, estamos a pocos minutos de continuar con nuestra agenda. Por lo pronto voy llamando a los panelistas de este segmento para que nos acompañen en el escenario. Muy bien. Doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. Reinier Gimbergen, consultor principal de Tino. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera USO. Blanca Patiño, oficial nacional de proyectos de Punto Focal de Empleos Verdes y Transición Justa de la Organización Internacional del Trabajo. Y nuestro moderador de este segmento, el doctor Nicolás Pareja, director del diario El Universal, quien, como les comenté, será el moderador de este segmento. Bienvenidos sean todos. Señor moderador, en la pantalla contamos con el tiempo establecido para el panel. Rogamos, por favor, no pasarse de este tiempo. Todo suyo este auditorio, doctor Pareja. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Mafe. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias en nombre de los panelistas y el mío propio, a la Andy, a todo al presidente, a la Junta Directiva, a todo el grupo que organiza estos grandes foros de Colombia Genera desde hace tanto tiempo, por esta invitación. Y vamos a tratar de un tema que pues ya está en curso en el Congreso de la República. En el plan de desarrollo se menciona la transición justa, de manera pues que más actual imposible. Y para unas intervenciones utilizaremos traducción simultánea, que con nuestro invitado Reinier. En este panel queremos analizar las oportunidades y retos de la transición energética justa en Colombia. Y quiero comenzar con una pregunta. Voy a hacer 3 preguntas generales y si nos queda tiempo haremos unas más concretas para cada uno. Y me gustaría empezar con esta. ¿Qué se entiende por transición justa y cómo, en un entorno internacional cambiante, Colombia debería plantearse la transición energética justa? ¿Qué grupos de interés debe tener en cuenta para su diseño e implementación? Y, por supuesto, empecemos con las damas. Me gustaría comenzar con Blanca Patiño, quien es coordinadora país de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a la Andy por esta amable invitación para hacernos parte de este evento. Bueno, pues también un saludo muy especial de parte de la dirección de la Oficina Andina de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, este concepto de transición justa es realmente no es algo novedoso, viene desde hace varias décadas, no comienza pues en nuestra región de América Latina y el Caribe, pero básicamente surge de esa necesidad de incluir en todo este diálogo sobre las preocupaciones que tenemos y el gran desafío que enmarca el cambio climático, cómo poder vincular las preocupaciones sociales, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que trabajan, que hacen parte de estos sectores productivos que están en riesgo, digamos, de no poder seguir continuando pues debido a todas las urgencias climáticas que tenemos? Entonces, en ese marco, es muy importante mencionar que este apellido de justa hace referencia a justicia social, ¿no? Es como poder vincular a los grupos que tradicionalmente se han quedado atrás, no solamente pues estos trabajadores directos, sino todas las comunidades que se puedan ver afectadas. Entonces, en ese marco también es importante mencionar todos los compromisos internacionales que ayudan o hacen más bien presión para que esto sea así, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Acuerdo de París, firmado pues en 2015 por la Conferencia de las Partes, y antes de eso también teníamos la Declaración de Silesia sobre solidaridad y transición justa, es decir, es toda esta preocupación global que existe frente a cómo poder incluir una agenda más
digamos, que permita que los grupos sociales participen de todos estos diálogos sobre preocupaciones ambientales y económicas. También importante reconocer que Colombia pues, es un país con grandes desafíos y el mismo país se ha marcado metas ambiciosas frente a cómo poder reducir los gases de efecto invernadero, pasando a una ambición del 51% en los próximos años hasta el 2030, ¿no? Eso nos ayuda también un poco a acelerar todas las acciones que debemos realizar para esto. Y bueno, también quería mencionar, muy importante, cómo poder generar marcos de política coherentes, que eso es algo que desde la Organización Internacional del Trabajo se ha venido promoviendo. Nosotros en el año 2015, también en el mismo año que se aprueba el Acuerdo de París, contamos con las directrices de transición justa para un desarrollo sostenible, y en esas se propone una serie de 9 esferas de política, ¿no? A veces este tema se reduce mucho a temas como reconversión laboral, pero la verdad es que requiere mucho más que eso, ¿no? Y esto incluye políticas macroeconómicas, industriales. Un poco en la primera parte de este evento ya veníamos hablando sobre esto. Un segundo bloque sería como todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, y el tercero sobre temas de protección social, ¿no? En términos generales, y cómo incluir diálogo social a lo largo de todas estas decisiones y acciones que se tengan que realizar. Bueno, y también por último, de pronto para cerrar esta parte como del concepto mismo de transición justa, me gustaría que se llevara en el mensaje que la transición justa realmente es una agenda de oportunidades, ¿no? Porque digamos también enmarcado en lo que ha sido la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que menciona siempre no dejar a nadie atrás, es cómo podemos hacer que este desarrollo sostenible, digamos, que elimine estas fallas que hemos tenido estructurales de nuestra economía, donde las mujeres no participamos igual que los hombres en el mercado productivo, donde quizás también carecemos de las capacidades, de las fortalezas a nivel, digamos, de skills, ¿no? De cómo poder tener esa, como lo mencionaba el primer panel, en ese proceso de reindustrialización, cómo poder tener a las personas más capacitadas, y ojalá pues que se quede ese talento humano pues a nivel interno, ¿no? Y también cómo poder hacer una agenda económica mucho más diversificada para que no exista esa presión que actualmente vemos en algunos sectores, y eso creo que lo vamos a hablar más adelante. Debido a esa falta de diversificación productiva, genera mucha presión sobre determinados sectores productivos, como puede ser el minero energético principalmente. Y pues también otro punto que me parece importante es cómo aprovechar todo este tema para poder generar procesos de innovación y de integración de la tecnología para poder acelerar también todo este marco de desafíos que tenemos, y también poder vincular en ellos a las personas, ¿no? Cómo poder generar personas capacitadas que sean como capaces de adelantar todos estos desafíos, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que mencionaba sobre cómo poder hacer una transición energética justa, pues creo que es muy importante reconocer que esto es algo que no es, digamos, que no recae solamente, por ejemplo, en las empresas, que muchas veces creo que se comete un poco ese error de pensar que las empresas son las responsables, y creo que este es un escenario muy bueno para decirlo, sino que esto es una acción que debe ser compartida entre los gobiernos, entre las empresas y entre las organizaciones también sindicales, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que todos hacemos parte de esa construcción, esa visión de desarrollo local, y cómo poder incluir, como decía, la justicia social en el centro. Hay una preocupación muy importante, por ejemplo, por las mujeres. Hay un informe de la OIT y el BID que salió en 2020 que menciona que actualmente, así tuviéramos la transición energética en las condiciones que está ahora el mercado laboral, más o menos el 80% de ese mercado laboral que podría trasladarse a esa transición energética está conformado por hombres. Entonces, allí, pues yo voy a hacer como una pequeña metáfora, nomás miremos el panel, ¿no? Cómo está configurado, y creo que muestra un poco cómo está masculinizado estos sectores y cómo el desafío que tenemos para poder cambiar esto, ¿no? Y por último, pues en cuanto a los grupos de interés, bueno, provengo de una organización muy particular que es la OIT, que estamos configurados por empleadores, trabajadores y gobierno, y claramente se propone que siempre esa sea la estructura mínima, porque digamos que allí están los actores sociales clave para poder generar consensos frente a todas estas políticas. Entonces, por supuesto, los empleadores, y allí no solamente referirnos a las grandes empresas, sino a las pymes, a todas, ¿no? Y cómo poder vincular también a todos los sectores productivos, tanto los que llamamos marrones, que son los más relacionados con los sectores extractivos,
pero también a los sectores verdes, ¿no? Yo creo que deben ir como de la mano en todo ese proceso de transición. Los trabajadores, por supuesto, bueno, aquí seguramente van a profundizar sobre eso, pero es muy importante vincularlos porque son los que más nos pueden indicar cuáles son esas necesidades para poder cerrar las brechas en términos de trabajo decente, ¿no? Que es el concepto más amplio que vincularía todo el cumplimiento de los derechos en el mundo del trabajo. Y por supuesto el gobierno, pero no el gobierno solo nacional, sino local, entender esas necesidades de la transición desde la mirada de quienes están siendo más afectados por todo esto. Por supuesto, las comunidades locales son muy importantes. Hay estudios que muestran que incluso la generación de empleo indirecto e inducido a partir de actividades como puede ser la mineroenergética es mucho más alto que el empleo directo. Entonces, por eso es muy importante vincular a las comunidades. Y, por supuesto, pues generar estas instancias de diálogo social que sean como representativas y que permitan pues generar toda esta serie de diálogos y lo que se requiera para ello. La academia, las ONG son muy importantes para generar conocimiento, ¿no? Necesitamos información que nos permita poder avanzar de forma segura, ¿no? Poder cuantificar de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado laboral, cuáles son esas fallas que debemos corregir y de qué manera podemos integrar como múltiples miradas. Y quisiera mencionar también quizás a otro grupo que a veces no se menciona, que son los propios inversionistas, ¿no? El panelista anterior que aquí nos acompaña mencionaba, bueno, tenemos que hacer el business case, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que realmente sea un negocio para las empresas, para los grandes inversionistas, pues implementar toda esta serie de necesidades que necesitamos en términos de industrialización, de desarrollo productivo, ¿no? Para eso requerimos una gran cantidad de recursos y yo creo que los inversionistas hacen parte muy importante de todo este proceso. Muchísimas gracias, Blanca. Alejandro Castañeda es el director ejecutivo de ANDEC. Alejandro, por favor, danos tu opinión. Muchas gracias, Nicolás. Un agradecimiento a la ANDI por la invitación a participar en este panel. Yo arrancaría tratando de definir primero qué es una transición. Es decir, para mí, para lo que hemos visto y lo que hemos analizado en otras partes del mundo, una transición es partir de un punto para llegar a un objetivo final, es recorrer un camino. Y lo digo porque a veces se nos olvida en medio de ese trayecto a dónde queremos llegar. Entonces, creo que en Colombia hemos venido hablando de llegar al año 2050 con un objetivo de ser carbono neutros. Y con un objetivo a 2030 de tener una reducción en emisiones del orden de un 50%. Pero como estaba diciendo, creo que muchas veces en ese camino comienza como a perderse y a enredarse porque de un momento a otro comenzamos a hablar de volver cero, digamos, la industria extractiva, de no depender de combustibles fósiles, caso carbón, caso petróleo, y migrar rápidamente a energías renovables. Y creo que eso no es la salida. Digamos, lo que nos está mostrando la experiencia en otras partes del mundo, principalmente en Europa, es que uno tiene que ir de forma gradual en la medida que desarrollamos la tecnología para que esto se pueda dar. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de renovables en Colombia, creo que Colombia fue uno de los países que no dio un incentivo ni un subsidio a la entrada de renovables, porque nuestra matriz, digamos, desde el punto de vista de energía eléctrica es una matriz relativamente limpia, es limpia. Producimos el 85% de la energía eléctrica a partir de agua, y lo mencioné ahorita. Entonces ahí hay una oportunidad, digamos, ahí partimos de una base muy interesante y la decisión fue, hasta que la tecnología no sea lo suficientemente competitiva, pues yo no voy a dar ese salto, yo no voy a obligar a un usuario a que pague más por una energía 100% renovable, porque no tiene sentido. Creo que ese objetivo es fundamental. El usuario al final del día es quien paga la factura, es quien paga el costo de esa transición. Entonces, volviendo, digamos, al recorrido y al camino, yo creo que Colombia, como les digo, tiene que pensar muy bien de dónde parte y con qué recursos parte. Nosotros, digamos, que tenemos una abundancia en carbón, tenemos relativamente una buena disposición en combustibles desde el punto de vista de petróleo y gas, tenemos un buen factor, digamos, desde el punto de vista de emisión, de radiación, de viento, un buen régimen de viento. Entonces uno puede pensar cómo estructura esto sin lanzarse al vacío. Y la verdad tengo que celebrar la intervención del Ministerio de Comercio, porque creo que
por fin estamos viendo que los 3 ministerios que tienen que ver con el tema se están articulando. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Minas y Energía, que estamos dejando un poquito al lado ese discurso, digamos que fuerte desde el punto de vista es que tenemos que hacer una transición ya y estamos pensando en los 3 elementos. ¿Cómo hacemos para que fiscalmente esto tenga sentido? Porque si queremos también como objetivo de gobierno apalancar también los programas sociales, pues tenemos que tener un ingreso y tenemos que tener una relativa estabilidad en los ingresos y no podemos abandonar lo que hemos venido haciendo de la noche a la mañana en estos elementos. Entonces creo que ahí, como les digo, celebro el mensaje de ayer de que vamos a continuar dando contratos desde el punto de vista de exploración y producción de petróleo, sin dejar de lado lo otro, casos puntuales, digamos, desde el lado nuestro, del lado de la generación de energía eléctrica. Uno ve, por ejemplo, las plantas térmicas que usan hoy en día carbón y gas natural, que ya inician ese proceso de transición. ¿En qué sentido? Uno, diversificando sus portafolios. Tengo 200 megavatios de una planta de generación a gas y ya está pensando o ya está en proceso, ya implementó 10 o 5 megavatios renovables para comenzar a entender esto cómo funciona y cómo lo podemos hacer de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque en últimas el criterio nuestro que ha sido importante en los últimos años en Colombia ha sido confiabilidad. Yo tengo que tener la certeza de que soy capaz de atender a los usuarios del país, sobre todo desde el lado de energía eléctrica. ¿Y con qué lo hago? Pues como lo decía anteriormente, con agua o con carbón o con gas, que es lo que tenemos hoy. Lamentablemente creo yo que el tema de energías renovables nos cogió en un momento de conflictividad social muy grande y hemos tenido unos problemas muy profundos en poder acelerar o en poder implementar esa transición con energías renovables. ¿En qué sentido? Caso Guajira, estábamos esperando 2.200 megavatios de energía solar y eólica y a la fecha han entrado 350 megas. Y lo estábamos esperando para el año pasado y este año. Y de esos 2.200 estarán entrando este año unos 700, 800 megavatios. Entonces hay que mirar muy bien cómo acompañamos también ese proceso. Digamos, estamos viendo en los sectores que toda la infraestructura lineal en este momento en el país pues es un complique. El Grupo Energía Bogotá arrancó con el proceso de colectora con 110 consultas y vamos en 220 consultas y faltan todavía unas 13 por cerrar. Entonces el tema no es sencillo, el tema es bien complejo. Entonces digamos que creo que siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro norte, de dónde partimos y también cómo utilizamos la experiencia internacional. Y un caso que yo siempre cito es el tema, por ejemplo, de Australia. Australia es un país que tiene una riqueza en carbón importante y que lo que decidió Australia fue, mire, yo no voy a dejar mi carbón enterrado. Yo quiero hacer hidrógeno a partir de ese carbón, pero no lo voy a hacer obviamente de forma irresponsable, no voy a hacer un hidrógeno gris, quiero convertirlo en un hidrógeno azul con captura y secuestro de CO2 para que sea neutro y volverlo y comenzar a exportar un hidrógeno azul a otros países asiáticos que están demandando hidrógeno. Entonces yo creo que uno tiene que pensar, vuelvo al punto, qué tenemos y cómo lo podemos desarrollar y hacer uso de algo que es importantísimo y es la tecnología y siempre con ese norte claro de cuál es el punto al cual queremos llegar. Muy bien, muchísimas gracias, César. Vamos a darle paso a Reinier Grimbergen, quien, para los que no estuvieron temprano, es consultor principal de TNO, que es la Organización para la Investigación Científica Aplicada de Holanda. Por favor, tu opinión, Reinier. Yeah. Can you? Yeah, you can understand me. Yeah, I like to decomplex stuff because I think from time to time we make things more complex than they are, and that is to me. Pero para mí, yo algunas veces
de pronto por intereses, pienso que las personas a veces no son tan transparentes, pero eso le pasa a todo el mundo, a la gente y a los políticos. Y si vamos a tratar de entender esto, mi vista personal es el desafío técnico no es el desafío, es la transparencia, el desafío social y cómo podemos lograr estar como en un modo no tan de pelea, el gobierno representando los intereses de los comerciantes, del negocio. Tenemos que solucionar esto juntos, de alguna manera encontrar los elementos claves, cómo podemos encontrar un modelo de innovación social para trabajar juntos en la confianza, la polarización por todo el globo. Realmente eso despierta estas discusiones y si no solucionamos esas polarizaciones va a ser realmente difícil y desagradable. Yo tengo que decirles que difícil podría ser crear un diálogo y ser transparente en los pros y los contras, hablando en la política, hablando desde el punto de vista de la industria. Personas que me dicen, esta es una solución fantástica, pero hay veces yo no lo creo, porque yo miro los lados positivos, los lados, los pros y los contras. Hay cosas, todos tienen sus lados negativos, pero estamos dentro de fronteras planetarias y vamos a arreglarlo. Para mí, ¿qué significa arreglarlo? Vamos a trabajar en equipo, vamos a ser transparentes, vamos a mirar los puntos positivos, los puntos negativos, y si analizamos todo eso, la gente va a trabajar contigo, porque la gente no es tonta. La confianza en Holanda ha bajado porque hay muchos temas y problemáticas relacionadas con las emisiones y está pasando. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que trabajemos juntos, necesitamos que actuemos juntos para que esto sea una realidad. Si no, va a ser desordenado, va a ser desagradable y al final del día no vamos a lograr nuestras metas. Como técnico te puedo decir que me gustaría aprender más acerca de cómo podemos lograr la innovación social. Técnicamente lo podemos hacer. Si tú me das el dinero, yo lo hago. Y me das direcciones, yo lo hago. Créeme, yo lo voy a solucionar y lo vamos a hacer. Desde el punto de vista técnico, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero la parte social, el componente social, en este país lo he visto y pienso que la inversión para las empresas necesita un gobierno confiable que pueda pensar que hay unas metas claras, porque si no, entonces ¿cómo inviertes? Es muy arriesgado para los inversores. Ellos no lo van a hacer. Entonces, no lo vamos a hacer porque necesitamos crear confianza y transparencia. Para mí, esas son las dos palabras claves y lo voy a dejar ahí. Gracias, Reiner. César Rosa is president of the union. President, how do you see that, César? Aló. Hello. Buenos días. Good morning Por esta invitación for this invitation, for inviting the union. Greetings to all my panelist partners here. The fair energetic transition could be defined as the process that engages a todos los actores. all the stakeholders. No puede ser una It cannot be an energetic transition that's mandatory. No, it has to be a transition that works out by participation of all the stakeholders. Uno, la voluntad política. Si se le pregunta a la sociedad en su conjunto si estamos de acuerdo con una transición, todos vamos a decir que sí. El segundo elemento fundamental, determinante para una transición energética son las potencialidades. Nosotros en nuestro país contamos con la potencialidad de las fuentes energéticas, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía hidráulica. Y frente a eso creo que no hay discusión. Pero el tercer elemento, y muy importante además, son los recursos económicos. Si en Colombia cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, dijera que va a hacer una reforma tributaria para recaudar recursos para hacer la transición energética, es una medida antipopular. O sea, el tema no se puede ideologizar. En consecuencia, ¿qué hacemos?
y yo creo que es necesario hacer una mirada ligera, pero a la vez de mucha profundidad, con la industria de los hidrocarburos. Nosotros, de acuerdo a las estadísticas oficiales que tenemos, contamos con reservas de crudo para 8 años y de gas para 10 años. Y bueno, saludable el mensaje que envía ayer el gobierno nacional. Nosotros necesitamos, y lo planteamos desde el punto de vista también de los trabajadores, necesitamos seguir explorando y necesitamos seguir perforando para garantizar la autosuficiencia energética, para garantizar la soberanía energética. Nosotros producimos en Colombia aproximadamente 740.000 barriles diarios. De esos, 360.000 los cargan las refinerías. Con eso garantizamos el 100% de los 4.8 millones de diésel que consumimos en el país. Garantizamos el 85% de la gasolina. En Colombia tenemos 17 millones de vehículos, de los cuales 10 millones son motos. Consecuencia, aquí la transición energética no puede ser una cosa, sencillamente cerremos y empecemos de cero. Ahora, los recursos económicos para la transición los debe aportar la misma industria del petróleo y el gas. Hace aproximadamente un mes y medio, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Saúl Catán, manifestó que era importante trazarnos el reto de llegar a la producción diaria de 1 millón de barriles. Creo que es un reto interesante y debiéramos como sociedad, con la participación de todos los actores, hacer un ejercicio técnico, académico, también político si se quiere, porque bueno, la política está inmersa en todas las actividades del ser humano, aunque digamos que somos apolíticos, eso en sí ya es una política. Pero debiéramos ponernos de acuerdo en definir una curva básica y decir, bueno, a partir de esta curva básica, tanto porcentaje de las utilidades que genera la industria del petróleo y el gas deben ir a constituir un fondo para generar la transición energética. Consideramos que del petróleo y del gas tienen que salir los mismos recursos para la transición energética. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el 65% de la industria depende del gas. 10,5 millones de personas cocinan con gas natural y 3,5 millones con gas de cilindro. Yo creo que esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de una transición. Ahora, ¿cómo hacer la transición justa? Yo creo que aquí hay que aprender de las experiencias vividas, como dice el vallenato. No puede ocurrir en esta transición lo que ha pasado históricamente con la industria del petróleo, y esta es una crítica muy respetuosa en la que estamos inmersos todos, hasta los trabajadores. En Colombia la industria petrolera nació en 1918, nació en San Vicente de Chucurí, no nació en Barranca, después Barranca se convirtió en municipio. Han pasado 105 años de explotación petrolera. Cuando miramos toda la zona, incluido Cira Infantas, Lizama, Provincia, Cantagallo, Casabe, mal contados van 3.500 o 4.000 millones de barriles. Uno diría, con esa riqueza que le hemos aportado al país, debiera tener la realidad territorial una condición más favorable. Y vamos a ver, y no hay industria, no se produce una vela. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Y lo conecto con la magistral exposición que hacía Mario, porque al país hay que industrializarlo. Entonces, para ir concluyendo, la transición no puede ser solamente poner megagranjas solares para encender bombillos y para generar energía. Creemos que eso es importante, pero hay que pensar en la transición socioeconómica. Entonces, ¿qué planteamos? Es importante que se tenga en cuenta las potencialidades, las vocaciones territoriales. Si una zona petrolera tiene vocación pecuaria, tiene vocación agrícola o agropecuaria,
Es importante que esas potencialidades se tengan en cuenta para desarrollar el territorio, para ir despetrolizando la economía regional. Nosotros consideramos que a eso hay que apuntarle. De hecho, hemos como sindicato planteado a Campetrol, le hemos planteado al director nacional del SENA que ojalá se trabaje en dos vías. Una, en hacer programas para el trabajo de acuerdo a las nuevas competencias que requieren los oficios propios de las energías alternativas, y dos, que es muy importante, porque la primera también hay que ser conscientes que no genera mayores fuentes de empleo. Si vamos a una megagranja solar, eso genera 15 puestos de trabajo al final. Los vigilantes, 3 operadores de día, 3 operadores de tarde, un perro que acompaña el turno y 3 ovejas o 4 ovejas para que se coman el pasto. O sea, no hay fuentes de empleo numerosas, significativas, pero sí consideramos que si los territorios tienen unas potencialidades con el SENA, con la participación de la institucionalidad, de todos los actores, de los empresarios, aquí requerimos del concurso de los empresarios, de los gobiernos, de las organizaciones sociales, de los territorios, para que generemos programas de formación para el trabajo. Conectado con lo que decía Mario, importantísimo tener en cuenta qué posibilidades de agroindustrializar de acuerdo a esas vocaciones de los territorios. Consideramos que eso hace parte de la transición socioeconómica y a eso hay que apuntarle. Gracias. Muchísimas gracias, César, muy claro. A pesar de que han hecho algunos chispazos sobre lo que quiero preguntar ahora, me gustaría que fueran más específicos ustedes y desde las ópticas y el sector que representan, ¿qué oportunidades y retos tiene Colombia en el camino hacia esa transición justa? Blanca, por favor. Bueno, el primero de ellos es, ya lo hemos venido conversando, es la mayor generación de empleo en total, ¿no? Entonces, hay este estudio que les contaba antes que realizó el BID con la OIT en 2020, señala pues un impacto positivo, digamos, de diseñarse políticas adecuadas en esta vía de la creación de empleo, se podrían generar hasta 15 millones de empleos en toda América Latina y el Caribe. Pero entonces, ¿qué pasa? Que 22.5 millones se generarían, pero se perderían potencialmente 7.5 millones. Entonces, en el neto el balance es positivo, pero sin embargo ahí está el desafío hoy de una vez como enlazando de cómo poder generar que estas potenciales pérdidas no sean pérdidas, sino que se puedan como generar posibilidades de sustitución o de reconversión de este trabajo, ¿no? Otra oportunidad muy grande es otra que ya veníamos conversando, que son los procesos productivos, ¿no? Esta necesidad que tenemos de acelerar nuestras acciones para poder reducir los impactos pues, en los gases de efecto invernadero y demás, como digamos desafíos ambientales que tenemos, nos va a implicar mejorar nuestros procesos productivos. Ya Reiner nos estaba hablando sobre la economía circular, que es supremamente importante, y allí en ese mismo marco y de eficiencia energética y todo lo que se requiera para mejorar estos procesos, se pueden generar muchos empleos, ¿no? Entonces van como de la mano estos dos temas. Y por último, pues el tema que mencionaba en el marco de la justicia social, cómo poder hacer procesos de inclusión social y productiva, ¿no? Aprovechar estas tecnologías, estos avances, esta formación de capacidades que se genere para poder vincular a grupos que tradicionalmente no habían estado tan vinculados. Ya mencioné un poco el caso de las mujeres, pero también a veces estas comunidades locales pueden ser un potencial, digamos, que puede atraer un talento humano interesante. También, por supuesto, en el tema energético es cómo poder garantizar que esa energía sea más asequible a grupos que, digamos, tradicionalmente no la tienen. Estoy refiriéndome a grupos sobre todo rurales, dispersos, ¿no? Cómo poder hacer llegar esta energía a estos grupos. También aprovechar otros esquemas que han surgido, como es el pago por servicios ambientales, que también ayuda, digamos, a mitigar todos estos temas de poder llevar a estos grupos más quedados atrás todos estos beneficios de cuidar y conservar el medio ambiente. Y en cuanto a otros desafíos, bueno, pues yo creo que también obviamente, y lo estamos viendo ahora, es cómo poder mitigar pues cuestiones que a veces se salen del alcance incluso nacional que tenemos, por ejemplo, esos aumentos, estas volatilidades que hay en los precios de la energía y que lo estamos viendo y que implican, por ejemplo, muchas veces algunos efectos macroeconómicos como aumentos en la inflación. Entonces, cómo poder generar políticas macroeconómicas, fiscales, tributarias que ayuden un poco a permear todo este proceso y que digamos, no tengamos estas afectaciones en la volatilidad. También hay otros desafíos importantes en las medidas de adaptación
adaptación al cambio climático. Digamos, una de ellas nos habla de cómo poder evitar que exista esta migración debido al cambio climático. Se pronostica, según Naciones Unidas, que hasta el 2050 aproximadamente 216 millones de personas se van a ver desplazadas por el cambio climático. Entonces, cómo poder mitigar todos estos fenómenos. Y bueno, no, yo creo que eso en general sería como los desafíos, pero obviamente pues seguramente en el camino, en nuestro avance hacia este proceso de transición aparecerán muchísimos más. Gracias, Blanca. Alejandro. Gracias, Nicolás. Yo arrancaría diciendo lo siguiente. Yo creo que uno de los retos que tenemos como país en el tema de la transición es, y lo decía, lo hablaba con el Contralor Delegado en estos días, decía, mire, la transición no puede ser de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. La transición tiene que ser una transición que nos permita poder modificar lo que tenemos hoy en día y adaptarnos a esa nueva realidad. Porque lo que no nos puede pasar es que cada 4 años estemos repensando esto y mirando y volviendo a arrancar de cero, no repensándolo, porque obviamente en un camino uno tiene que ir mirando qué adversidades tiene y cómo se adapta. Pero si cada 4 años vamos a estar cambiando ese norte al cual queremos llegar, pues creo que vamos a estar enredados y complicados. Creo que es el primer reto. Establezcamos efectivamente una política que sea clara y definida a dónde queremos llegar, y en el camino vamos viendo, en la medida en que se desarrolla nueva tecnología, cómo nos vamos adaptando a ese nuevo desarrollo tecnológico. Entonces esto tiene que ser muy claro hacia el mediano y largo plazo por algo que mencionaban, y es que pues tenemos que tener cierta certeza para que los inversionistas sigan haciendo lo que saben hacer, para que también la fuerza laboral que tenemos en el país sepa cómo va a ser el movimiento y la transición hacia ese nuevo objetivo. Entonces yo creo que eso es un reto que creo yo que como país tenemos que definirlo muy bien y tenerlo muy claro. Yo creo que otro de los retos es como no satanizar los combustibles. Al final del día lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las emisiones que estamos teniendo como país y cómo vamos a ser capaces de reducir esas emisiones y ser netos desde el punto de vista de emisiones. Que comenzamos a hablar que no carbón, no minas, no generación térmica, no hidráulica, no nada, y pues terminamos enredados. Entonces creo que eso es un segundo reto que yo mencionaría. Y uno que ya ustedes han mencionado, el tema laboral y el tema de ingresos. Yo no puedo dejar de lado que, por ejemplo, el 90% de las licencias de carbón, por ejemplo, en el país es pequeña y mediana minería que usa una mano de obra intensiva, y se generan 130.000 empleos por la extracción de carbón. Entonces tengo que tener muy claro también cómo va a ser ese proceso para reindustrializar, como lo mencionaba anteriormente el Ministerio de Comercio, cómo voy a ser capaz de crear nueva industria en territorio, por ejemplo en Boyacá, en Cesar, en Guajira, en Córdoba, cómo voy a ser capaz de poder vincular nueva industria a estas regiones y absorber esa masa, esa población laboral que se va a mover de un lado a otro. Ese es un reto. Yo creo que ya específicamente en el sector eléctrico uno tiene varias cosas que puede hacer. Se decía, nosotros consumimos muy poca energía eléctrica, somos muy bajos desde el punto de vista de consumo per cápita como país, desde el punto de vista de energía eléctrica. Y uno de lo que mencionaba Reiner es eso. Yo creo que uno puede subir ese consumo de energía eléctrica y tratar de electrificar la economía, mirar cómo electrificamos más el tema, el transporte público, y cambiar ciertos patrones de consumo que tenemos. Cuando uno mira las emisiones que tenemos como país, pues el sector agrícola y representa casi el 60% del total de las emisiones. Luego viene el sector del transporte. Y también mirando las realidades de cada sector. Lo digo porque cuando habla uno, por ejemplo, con los transportadores, ellos son muy claros y le dicen a uno, mire, yo arranqué en los 90 consumiendo gasolina. Luego el mensaje fue, muévase a diésel. Entonces cambié parte de mi flota y me moví a diésel. Estando en diésel, la solución fue gas natural y me moví a gas natural. Y estamos en esa dicotomía. Y hoy me están diciendo tengo que electrificarme y comprar vehículos eléctricos. Entonces ahí es donde está el punto. O sea, a dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer, pero esto implica también recursos. Y otros sectores también están viendo los mensajes cruzados y dicen, bueno, ¿en dónde me quedo yo? ¿Qué voy a hacer con la flota que tengo hoy en día? Entonces,
Decía, uno es sector agrícola, dos, transporte, que hay una oportunidad muy grande, porque cuando mira uno sector eléctrico, pues las emisiones nuestras son muy bajas, menos del 5% del total de las emisiones nación, pero sí hay una oportunidad en eso, en tratar de crecer ese consumo de energía eléctrica per cápita hacia adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muy oportunas tus anotaciones. Renier, challenges and opportunities. Yeah. Yeah, a lot has already been said. I recognize it. Like I said in my lecture, maybe to put the things in perspective, because for myself I have to simplify stuff as well. I think actually in a kind of triangle. Que estamos como en un triángulo en esta transición. Can we generate or get Podemos access generar o to tener acceso a estas energías de baja emisión en la forma de electricidad, como ya lo mencionaron. La segunda parte del triángulo sería la circularidad, el carbón circular, reciclar los materiales metálicos, quizás el metal, les puedo decir, que accedan al carbón circular de mi país. Por ejemplo, esta es una gran oportunidad. Yo pienso que esta sería una gran oportunidad para Colombia para desarrollar un negocio en el producto del carbón circular hecho con la biomasa que tienen aquí. Y si ustedes comparan la biomasa con el hidrógeno y con el CO2, es un buen caso de negocios para hoy en día. Es mucho más económico que el petróleo y que el gas si aplican estas nuevas tecnologías. Entonces, yo pienso que esa es la gran agenda de estar dentro de un producto de carbón circular producido dentro de su propio mercado, pero también la oportunidad de poderlo exportar, de que haya un mercado de exportación para ello. Lo mismo para el hidrógeno, como les presenté, dentro del formato de amoníaco, para que ustedes puedan hacer sus propios negocios locales. Y también un mercado de exportación, lo cual es un beneficio potencial. Y por último, está la minería y los metales, como les dije en este triángulo, porque si ustedes van a descarbonizar, ustedes tienen que ver los números, no es tan loco. 500 a 2,000 veces más demanda de mineral y de carbones, y es mucho más sostenible. Yo no puedo imaginar que ustedes no puedan crecer algo desde ese punto de vista potencial. Como todos les dicen a ustedes, en Europa tienen que volver a la minería porque estamos explorando en nuestras caras. Si nosotros no abordamos esto, básicamente la energía, la transición energética puede llegar a un punto en el que quede estancada. Entonces, estas tres cosas por este país, por ejemplo, ya que la electricidad tiene bajo emisión de carbono, crecerla, el carbón circular, que es una gran oportunidad, utilicen sus desechos, los cuales pueden convertir en mucha materia prima circular. Ustedes saben, desde el punto de vista nuclear, en los Estados Unidos también estamos, y en otros países también se están dispuestos a colaborar en este proceso. Pero yo pienso que si ustedes quieren implementar aquí, lo más importante, la más grande inversión es en el capital humano. Entonces, realmente, todo es acerca de la educación, dar la oportunidad a todos. Por ejemplo, en mi país nosotros también tenemos una industria muy intensa en el conocimiento. En esta transición yo estoy también un poco preocupado de que no tengamos el capital humano para que eso pueda suceder. Pero yo pienso que en términos de oportunidades de empleo es fantástico, es maravilloso porque tienen una gran oportunidad aquí. Y yo creo que como país, si quieren desarrollar, por favor, comiencen entrenando a las personas porque los necesitan. Si no comienzan ahora, no los van a tener. Yo pienso que este es el punto final que yo quiero darles. Y yo pienso que también con respecto a la transición justa, tienen que darle la oportunidad a las personas de que se desarrollen a sí mismas. Y quizás, por último, la característica principal de pasar de nuestro sistema fósil al sistema renovable es la descentralización.
porque con lo solar lo pueden hacer en cualquier lugar. Las comunidades locales pueden generar su propia capacidad de energía. Y yo creo, no sé, que para las grandes industrias, para el mercado global, debe tratarse de la descentralización, porque es muy intensa a nivel de energía, tienen que tomarlo desde ese punto y escalarlo a nivel económico para ver los costos y los beneficios, pero a mí me intriga más cómo los negocios pequeños han descentralizado y se han movido. Yo pienso que es una oportunidad grandiosa aquí en Colombia. Yo no soy experto en eso, pero yo les diría que tengo un corazonada de que hay muchas grandes oportunidades si ustedes quisieran. Eso es lo que tengo que decir. En Colombia, aproximadamente 240.000 trabajadores estamos en la industria del petróleo y creemos que en principio con la generación de las nuevas energías se va a requerir hacer entrenamientos, hacer formaciones en esos nuevos oficios, en esas nuevas especializaciones que demanda la operación, el mantenimiento y la misma comercialización, si se quiere, de las nuevas energías. Pero creemos que ese tema resuelve en particular la situación de los trabajadores que hoy estamos. Pero el sindicato y los trabajadores debemos tener una mirada mucho más amplia, debemos salirnos de la tranquilidad que nos da tener un trabajo y creo que hay que pensar de otra manera. La economía campesina, en Colombia tenemos 3.200.000 personas que hacen parte de la economía campesina, que no tienen ningún tipo de seguridad social, que no tienen fuentes de ingresos formales y consideramos que parte de esa transición energética tiene que, y lo dije ya, llevarnos a la transición socioeconómica. Entonces nosotros sí consideramos que, y voy a colocar aquí ejemplos concretos, que áreas como estas, donde históricamente se ha hecho la explotación petrolera y que tienen un común denominador, cualquiera puede mirar en un mapa, hace un sobrevuelo, y se encuentra que la realidad es la misma, la realidad social de esos territorios. Zonas como el Catatumbo, voy a mencionar 6 zonas, Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio, Piedemonte, Llanos, Costa Norte. Bueno, la Costa Norte por la diversificación, por estar en puerto, pues tiene unas condiciones, digamos, diferentes. Pero en estas zonas, con todo lo que se aporta en materia de recursos, de energía, de petróleo, nosotros consideramos que se deben tener en cuenta aquí hay ubicada buena parte de esa economía campesina, de esas personas que no tienen ningún tipo de posibilidades. La política del gobierno va encaminada a mirar cómo se cambia y se dinamiza esa economía en los territorios, se formaliza. Entonces nosotros consideramos que parte de lo que hay que hacer es tener en cuenta esas potencialidades de los territorios, que estudios técnicos nos permitan determinar, bueno, en el Catatumbo es posible desarrollar, de acuerdo a la vocación de su territorio, a la fortaleza que tiene su zona geográfica, tal tipo de economía, y que se hagan formaciones, programas del trabajo para desarrollar esas zonas. Y eso permite despetrolizar esas zonas del país para que la economía sea diversa. Esa es la mirada que nosotros planteamos desde el punto de vista de la organización sindical y consideramos muy importante algo que refería aquí mi amigo Reiner, cuando hablaba de la importancia del diálogo social. En esto hay que involucrar a todos los actores, porque es muy complicado lo que hoy ocurre en el país. Recientemente ocurrió un evento en Pozos, en Caquetá, y si hacemos un repaso de lo que viene ocurriendo en todas las zonas donde hay explotación petrolera, donde hay explotación mineroenergética, la conflictividad social es de carácter permanente. Hay que intervenir ese tipo de causas, pero esa intervención requiere primero de un diagnóstico con la participación de todos los actores y tomar unas definiciones y al final cumplir con
con esos procesos. De otra manera, no va a ser posible porque una transición no puede ser impuesta, porque finalmente hay actores que se sienten excluidos y no van a estar de acuerdo pues, con las decisiones que se tomen. Gracias, muchas gracias, César. Una pregunta, me quedan 10 minutos, una pregunta para Blanca. Si alguno de ustedes quiere aportar después, si nos permite, me gustaría preguntarte, en ese conocimiento que tienes del mundo laboral, hay regiones que tienen una altísima dependencia de los hidrocarburos y del sector minero, La Guajira, Casanare, Cesar, aquí en todo en la zona norte, en el centro del país también. ¿Cómo lograr la diversificación de esa economía en todas esas regiones mientras se da el proceso de transición? Bueno, esta pregunta es supremamente esencial, creo que hace parte del mismo proceso de transición justa y básicamente, bueno, ya hemos mencionado varios elementos, quisiera tal vez retomarlo rápidamente. El primero de ellos es diversificación. Obviamente, justamente se trata de entender que si dependemos demasiado de un solo sector, eso puede generar muchas conflictividades, ¿no? Y ese es el segundo punto quizás, ¿no? Adicional a generar como un proceso de desarrollo local que amplifique un poco la mirada, que tenga en cuenta cuáles son las vocaciones productivas del territorio y que adicionalmente genere encadenamientos productivos. Eso es súper importante porque digamos que en las hojas de ruta que nosotros pues desde la OIT y en general digamos que esto es algo que afortunadamente no nos estamos inventando la rueda porque existen muchas rutas de reconversión laboral que digamos van en doble vía, ¿no? Una es la ruta de emprendimiento y la otra es la ruta de empleabilidad. Entonces, tú cómo te empleas en una organización, digamos, y cómo tú generas empleo. No todo el mundo tiene la vocación, digamos, de ser emprendedor, entonces es muy importante cómo poder reconocer ese perfil vocacional que tenemos, primero que todo, y, digamos, en ese marco de entender el territorio, entender cuáles son sus capacidades productivas, poder generar este tipo de encadenamientos para que las oportunidades que se generen sean realmente sostenibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí, para que sean sostenibles, nosotros desde la OIT, otra óptica que le ponemos a este tema, es, pues tenemos una serie de recomendaciones, un marco normativo importante en la OIT, 190 convenios, algunos de ellos, como más o menos 50 y algo ratificados en Colombia, otros pendientes por ratificar, pero hay una serie de lineamientos que nos dejan ver que, por ejemplo, hay una recomendación que es la 205 de la OIT, que habla que para poder hacer estos procesos de empleabilidad hay que realmente leer el contexto también en términos de conflictividades, ¿no? Cómo poder mitigarlas y poder avanzar en ello. Entonces, aquí ya César lo mencionaba y yo creo que ese tema de análisis de conflictividades también es importante. Y en esos temas de reconversión laboral, como lo mencionaba, pues están estas dos rutas y algo que es transversal a ambas y que también Reinier lo mencionaba es el tema de desarrollo de competencias. Esto es absolutamente esencial y allí digamos que hay otros ejercicios que se pueden complementar que están basados en la identificación del cierre, de identificación y medición de las brechas de capital humano existentes en determinado sector. Estas son metodologías que las hemos venido implementando desde hace ya varios años. El Ministerio del Trabajo ha avanzado mucho sobre ello en el marco de la política de crecimiento verde que tiene Colombia y allí uno se da cuenta que es muy importante vincular tres aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades también del aparato productivo, ¿no? Porque si no podemos, digamos, articular cuáles son las necesidades que tienen las empresas como tal de talento humano con la oferta educativa existente en un territorio, no vamos a poder avanzar, ¿no? Tenemos que ver qué hay allí y qué falta para poder cerrar estas brechas en términos de capital humano. Y por último, pues un poco cómo podemos tener como estadísticas o digamos registros administrativos o como de cualquier naturaleza tengamos esta información de los trabajadores y trabajadoras asociados a estos sectores. Si no podemos como dimensionar de qué estamos hablando, es muy difícil también generar políticas activas de empleo y otro tipo de estrategias. Entonces allí yo creo que es muy importante reconocer lo que mencionaba también antes de cuál es el potencial de empleo no solamente a nivel directo de la empresa, sino indirecto e inducido, o sea, todos los empleos que están allí ocultos, que no se ven, pero que se generan a partir de todo este tipo de actividades productivas. Muchas gracias, Blanca. Sí, por eso que puedas pronunciarte sobre lo que ha dicho Blanca, Alejandro, me gustaría que nos dijeras desde el análisis que ustedes hacen, ¿cómo debería financiarse la transición justa? Pues mira, creo que se ha mencionado acá y uno
es apalancarnos en lo que tenemos, es decir, uno no puede cerrar la llave de la noche a la mañana, no puede decir que vamos a parar de hacer lo que hemos venido haciendo de la noche a la mañana, porque es que fiscalmente nosotros dependemos en una gran medida de los ingresos que nos producen las actividades petroleras y mineras. El año pasado los ingresos de la nación de estas dos actividades fueron del orden de los 70 billones de pesos. Lo cual uno no puede desconocer y cerrarlo de la noche a la mañana. Entonces yo creo que si uno quiere hacer la transición tiene que apalancarse precisamente en esto, en esa fuente de recursos, tiene que apalancarse en el conocimiento de las empresas. Es decir, yo creo que eso, como lo decía hacer ahorita, una transición impuesta no es una transición, eso no termina resultando en nada próspero. Una transición por decreto, pues eso no termina pasando nada. La gente reacciona frente a estímulos económicos, siendo economista lo digo, y creo que la razón me la ha dado el tiempo. Cuando uno ve que comienzan a decir, mire, a partir de tal año se prohíbe la venta de vehículos de combustión. ¿Qué comienza a pasar? Pues la gente inmediatamente dice, no, pues yo me espero y yo no compro vehículos hoy, espero a mañana. Y obviamente comienza a valorarse otro tipo de activos, los de segunda mano, y comienza a enredarse todo y no tenemos, volvemos a lo mismo, no tenemos como claro qué es lo que queremos. Entonces, yo creo que uno tiene que partir de allí, del conocimiento de las empresas, del conocimiento de la gente del sector, para poder armar una transición ordenada y una transición justa. Como lo decía anteriormente, las empresas, por ejemplo, las empresas de ANDEC, han hecho inversiones en los últimos 2 años cercanas a los 2 billones de pesos desde el punto de vista de eficiencia energética. ¿Qué es esto? Simplemente es hacer mejoras en la producción de energía consumiendo el mismo combustible, y eso obviamente para producir mayor energía. Ahí de entrada, digamos, hay un beneficio, yo estoy consumiendo lo mismo pero produzco mayor electricidad. Entonces, como digo, yo creo que hay que tener en cuenta todas las aristas, hay que tener el conocimiento de los trabajadores, hay que tener el conocimiento de la academia, hay que tener una cantidad de condiciones para que esto funcione y no dar bandazos. Como les digo, yo creo que es bueno tener claro a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allí y movernos en la medida en que esto se vaya desarrollando tecnológicamente y conscientemente. Solamente un dato ahí como para cerrar la intervención. Digamos, cuando estábamos en medio de la campaña y el mensaje de que vamos a reemplazar las térmicas por energía renovable 100%, pues nosotros hicimos algunos números y con Fenalcarbón también sacamos algunos números y miramos eso qué significaba. Un estudio de Fedesarrollo encontró que reemplazar el 100% de las térmicas nos puede costar cerca de 42 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para eso? Tenemos que tener claro que también necesitamos una confiabilidad, que tenemos que tener un abastecimiento, tenemos que tener una cantidad de condiciones para que esto se dé. Desde el punto de vista, por ejemplo, de uso de suelo, que es otro de los temas, todo el tema de la reforma agraria y demás, reemplazar solamente 1.700 megavatios a carbón por energía renovable implicaba casi reemplazar, o más bien utilizar el 60% del área de un territorio como Boyacá. Entonces, hay que poner todo en perspectiva y mirar muy bien cómo balanceamos esto y cómo lo hacemos, repito, ordenada, justa y confiable, que son los 3 argumentos que ha dado el gobierno. Muchas gracias, Alejandro. Como solamente nos quedan 4 minutos, quiero hacer una pregunta muy sencilla, 2 minutos cada uno. ¿Qué mensaje quisieran dejarle a este foro que no hayan dicho en las respuestas anteriores? Reina. Yeah, thanks. I'm happy to do so. Gracias. Con mucho gusto lo diré. Yo estaba pensando y escuchando su respuesta. La compañía para la cual yo trabajo solía ser básicamente la más importante de explotación de carbón. Fueron cerrados recientemente por un desastre, pero gran parte del proceso fue educar a las personas a crear un nuevo negocio, lo cual se ha transformado después de 20 años en esa compañía, construcción de plásticos y otras cosas, químicos de base, más biotecnología, y lo
lo más reciente es que la industria se ha convertido en el líder mundial de básicamente de ingredientes funcionales, alimenticios, tanto para personas como para animales. Lo que quiero decir simplificadamente es que podemos hacer esto en 20 años. Eso es un gran ejemplo, eso es un gran mensaje. Si ustedes tienen una visión clara, una estrategia clara, y la clave para esto es no piensen en los costos, piensen en el valor. Eso suena simple, pero hay una gran diferencia a la hora de tomar decisiones de negocios. Yo pienso que Colombia también puede hacer la transición, también haciendo el cambio dependiendo piensen en los tesoros que ustedes tienen, en los recursos, en las personas. Entreguen a las personas, denle oportunidad a las personas de hacer algo. Y yo pienso que ustedes pueden crear negocios fabulosos. La transición energética hay que hacerla de forma gradual, de forma responsable, pero no es excluyente con la industria. Hay que mantener los dos procesos. Y se requiere indefectiblemente el diálogo social. En el corto tiempo que tengo voy a colocar este ejemplo. Supongamos, un ejemplo figurado, supongamos que a partir del 1 de enero del año 2024, el Meta no va a producir los 400.000 barriles que produce, sino que va a producir energía eólica, energía solar y energía geotérmica. Yo pregunto, ¿cuál problema hemos resuelto? Resolvimos la importancia de generar energías limpias, pero el tema de conflictividad social no se ha resuelto, porque hay 4 elementos fundamentales que generan la conflictividad social: bienes y servicios, empleabilidad, salarios e inversión social. Entonces el planteamiento es que debemos generar diálogo social con participación de todos los actores para que esa transición energética además sea una transición socioeconómica que permita desarrollar amigablemente la nueva actividad económica y los nuevos oficios que demanden el proceso que requiere la humanidad. Gracias. Gracias, César. César, Reiner, Alejandro, Blanca, me uno a la Andy para expresar nuestro agradecimiento por este valioso tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Gracias.